Con 18 y como siempre le damos el agradecimiento a nuestros colaboradores especiales. Hoy tocó el turno del maestro Edgar Guzmán Moreno, él es director de negocios internacionales en la Escuela de Negocios en el TEC de Monterrey, aquí Campus León. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias. Edgar, buenos días. Verte. Igualmente, Gracias. Muchísimas gracias a nombre del TEC de Monterrey. Un gusto, como siempre, estar con ustedes y un saludo a todo el auditorio. Pues hay un tema muy interesante, Marcos, amigos, que necesitamos platicar y es precisamente lo que ya hemos llevado las últimas semanas. Prácticamente estamos arrancando a menos de 40 días del 2019 y hemos visto afectaciones muy importantes a nivel nacional. Ya justamente el presidente Concanaco refuerza esta información que Guanajuato ha sido un sector muy pegado en ventas, no solo en el sector turismo, sino también en la economía interna. ¿Cómo podemos ya visualizar este escenario, Edgar? Muchas gracias. Mira, si me permiten dar un pequeño contexto general. Sí. México, desde hace algunos años, ha traído un crecimiento muy fuerte en la parte del comercio internacional. Parte del flujo hacia Europa es por el Golfo de México, con el puerto de Veracruz, Tampico, Altamira. Y por el otro lado, en Pacífico, el puerto de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, juega un papel y muy importante. Justamente ahí es el tema del bloqueo, ¿no? Como ustedes han señalado, ya son varias semanas con bloqueo. Hemos estado comentando y siguiendo los diferentes medios nacionales y nos hablan que ya la afectación llega a casi 15,000 millones de pesos. Y son de diferentes sectores: agropecuario, todo el sector productivo, industrial, servicios. Entonces, finalmente, toda la zona Bajío, Valle de México, Jalisco, ha sido la más afectada, ¿no? En este sentido es importante, ¿no?, el poder analizar. Platicamos hace rato, antes de ir al corte, con el presidente nacional de Concanaco Servitur, cómo se ha dado todo este tema, pero hablar justamente de la afectación al comercio, más en una región como lo es Guanajuato, y la dinámica que tiene, pareciera que de pronto no había un impacto, ¿no? Se centraba uno en las atenciones de las distintas demandas que el gremio magisterial hacía, pero no caíamos en cuenta de cuál era la verdadera afectación que estaba ocurriendo. Digo, por algo lo hicieron también. Sí, totalmente de acuerdo. Como bien señalas, justamente la afectación en sectores estratégicos, ¿no? Bajío, como hemos visto en los últimos tiempos, es fuerte en el tema automotriz, por ejemplo. Entonces, finalmente, toda la cadena de suministro, de materia prima, de maquinaria, del día a día, pues se va afectada. Pero además hay daños colaterales. No solamente es la cuestión meramente de la transportación logística, sino también es la afectación de la gente que no va a trabajar, del tema de los niños que no van al colegio, la reducción un poco en las ventas. Entonces, como tú me dices, es todo un conjunto lo que se ha venido afectando. Ahora son dos vertientes completamente distintas. Hemos visto en las últimas semanas dos posturas también, en cuanto a Ferromex y en cuanto a Kansas City, exactamente. El día de ya Ferromex ya quedaron las vías prácticamente libres para poder continuar con las actividades. Sin embargo, Kansas ya incluso presenta pues denuncias, porque así tiene que ser cuando las vías férreas que son de índole federal son bloqueadas. Ya presentan las denuncias y el gobierno federal, por una parte, presenta una inconformidad al buen negocio y trato que se tiene apalabrado entre pues la empresa y el gobierno federal. Y por otra parte, la CENTE, en una postura en donde dice, los maestros que sigan en plantones ya no pertenecen a la CENTE, y ellos desde lo interno diciendo, nosotros pertenecemos porque pues somos parte de un movimiento, ¿no? Aquí, ¿qué política puede ir sobre los derechos de uno al otro? Porque estamos hablando de que tenemos como mexicanos el derecho a la manifestación, pero también tenemos el derecho a la educación. ¿Qué es lo que pesa más al final del día? ¿El derecho de la educación de los niños o el peso de la manifestación laboral? Yo creo que debe haber un equilibrio. Yo concuerdo mucho con el presidente de Concanaco, que estaban ustedes entrevistando y lo estaba escuchando hace unos días, donde dice, es válida cualquier manifestación. Sin embargo, mientras ya afecte a otras industrias en su aspecto de productividad, en su aspecto económico, ya no es válido, ¿no? Entonces creo que cuando llegas a esa esfera en la cual afectas a otros, es donde se tendría que entrar de una manera mucho más directa para frenar ese tipo de aspectos. Y es que ahora hay que destacar, luego de que Kansas City Southern hace la denuncia, digo, realmente si alguien tiene que pagar eso. Claro. Realmente si alguien lo tiene que pagar, porque si no, entonces, ¿qué mensaje estás mandando de que te puedes manifestar, puedes chantajear, obtienes recursos? ¿Y qué es lo que está pasando en Oaxaca y en Chiapas? Ya los maestros de aquellas secciones se están organizando también para manifestarse y hacer la petición de recursos. Lo que pasa en la frontera, Edgar, también con las maquiladoras, ¿no? Más de 23 maquiladoras ya también que están cerrando, y también por la cuestión de los plantones. O sea, es una situación compleja que afecta a la industria en diversos sectores. Sí, como bien señalan, el tema es en general la competitividad del país, ¿no? Porque hablas del flujo logístico, la cuestión de empleos, el tema de maquiladoras. Y ayer justamente estaba escuchando la entrevista que concedía el presidente de Kansas City, decía que 40 trenes han estado varados,
pero la afectación es como a 300 más. Realmente el impacto es mucho mayor en cascada a diferentes sectores, ¿no? Ahora, justamente si hacemos este panorama, ya abriendo prácticamente el mapeo de lo que está pasando con el gobierno federal, de pronto pareciera que nos preocupamos más en los temas a lo interno, que es adecuado en cualquier país, pero a lo externo estamos mandando mensajes muy contrariados. Estamos viendo por una parte las reacciones al gobierno de Venezuela y una postura que no queda muy clarificada, y por otra parte soportando los comentarios de un presidente de frontera como es Donald Trump, en un momento tan cumbre y tan delicado como lo puede ser un cierre de TEMEC y también una nueva elección en Estados Unidos, que sin duda también afectan a México, y de pronto el gobierno federal pareciera que no está involucrado en los temas internacionales. Coincido totalmente. Digamos que la agenda de México en la parte internacional debe seguir siendo importante. México tiene firmados acuerdos comerciales con más de 40 países, tenemos participación en muchos organismos de carácter internacional. Creo que debe también México tener posturas muy claras en diferentes aspectos. Se pronostica que para este año baje un poco el tema del flujo de comercio exterior en un 2%, por lo que tú señalas justamente esa cuestión de la relación entre Estados Unidos con China, el nuevo acuerdo comercial, la entrada que tenemos ahora con el Transpacífico, que toda la parte de Asia. Entonces, vemos un panorama incierto, pero por eso me parece que el gobierno federal debe actuar de manera muy directa en ese tipo de aspectos. Ahora, ¿tenemos a las figuras adecuadas para poder hacer este tipo de relaciones? Es un tema más de carácter político. Yo creo que hay personalidades que tienen la característica de estar preparados, que les ha tocado ya fungir en esos aspectos, pero también recordar que el ámbito empresarial juega un papel importante. Entonces, mientras nos apoyemos en el ámbito empresarial, académico, la triple hélice, eso va a ayudar a marcar la rumbo de la agenda de México. Y es muy valioso e importante el que también se entienda que la parte del comercio internacional, volteando hacia el interior, también que cada vez se estén preparando más, ¿no? Que no se asuma al temor o al riesgo, como en este caso el gremio del calzado lo está haciendo, ¿no? Ante la entrada de los la cuestión del arancel, mejor dicho, que se está abriendo para el mercado chino. Pues ahora los productores zapateros están viendo las estrategias para poder determinar cómo van a salir a competir hacia el exterior, porque al mercado interno lo tienen de una manera cubierta, pero el comercio exterior es importante, ¿no? Digo, aquí tenemos una COFOSE, una coordinadora de fomento del comercio exterior, que ha impulsado a pequeños y medianos empresarios, y que ellos no deben de quedarse ahí varados, ¿no? Ante las situaciones que se presenten, al contrario, tienen que buscar esas estrategias para poder proyectarse más. Sí, totalmente de acuerdo con lo que señalas. Por ejemplo, ahora con la entrada de México en el Transpacífico, el tema de la desgravación arancelaria va a jugar un papel importante. Ahora ya ciertos productos van a entrar con arancel más reducido, y eso va a afectar justamente la productividad del sector. Creo que la Cámara de Calzado ha hecho una buena tarea informando a los socios, trabajando, buscando el cabildeo con el gobierno federal, pues para que a nivel esquema de gobierno se puedan generar las medidas compensatorias para todo ese tema de la entrada sin arancel de algunos productos. Edgar, para cerrar rápidamente el tema, ¿qué mensaje estamos dando como Bajío al estar pues de pronto soportando ciertos movimientos que se están realizando a nivel nacional y pues reaccionando al tema? ¿Cuál es el mensaje que se está dando? Porque sabemos que la inversión aquí no para, que el tema internacional aquí es un hecho. ¿Cómo esto se puede transformar a los próximos años en temas de inversión? A mí me parece que el Bajío ha trabajado muy bien en los últimos años. Ha sido un estado que se ha mantenido con un crecimiento sostenible. Creo que mientras sigamos trabajando de manera coordinada, como lo venía comentando, todos los sectores estratégicos, que demos confianza a los inversionistas, que sigamos preparándonos de la mejor manera, creo que es la ruta que debemos de seguir como región Bajío. Edgar Guzmán, un gusto. Muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos seguir? Estoy en Sornes, en el TEC de Monterrey, en la Escuela de Negocios, en mi correo edgar.guzman.moreno@tec.mx. Muchas gracias. Perfecto, no, al contrario. Ahí está, nosotros pues contentos de poder compartir estos puntos de vista con especialistas que nos hacen entender un poco más lo que está aconteciendo en nuestra región y en el país, Andrea. Nosotros damos una pausa, es muy breve, y regresamos con más aquí en la edición matutina.